en proyectos materiales. Bienvenidos todos entonces a cómo tener éxito en proyectos materiales. Estamos revisando el tema desde el libro de Nehemías y lo último que vimos nosotros bajo el título Un proyecto material con afectación o con influencia espiritual es la necesidad de que el pueblo que ya construyó el muro, el pueblo que activamente participó en la colocación de esas puertas, en la colocación de esos ladrillos, ahora entienda que no es solamente un asunto de cosas materiales, sino que sobre todo es un asunto de cosas espirituales. Y que el muro no es sino la facilidad que Dios le da a un pueblo para que dentro de esas murallas el pueblo pueda ahora buscar a su Dios. Le repito, el muro, las puertas, representan la facilidad que Dios le da al pueblo para que ya estando seguros, ahora puedan dentro de ese muro y dentro de esas puertas buscar de su Dios, adorar a su Dios, tener comunión con su Señor. Si el pueblo construye el muro, si el pueblo coloca las puertas, pero dentro de los muros no hay una búsqueda de las cosas de Dios, eso querría decir que el pueblo cree que la vida con Dios es solamente materialismo, es solamente llenarse de bienes materiales, es solamente su existencia en esta tierra, en donde necesitamos las cosas materiales. Pero no es así. Dese cuenta usted entonces. Hasta el capítulo 6 nosotros vimos la reconstrucción del muro. La reconstrucción del muro, capítulo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Por qué 6? Porque en el capítulo 7, en los primeros versículos, se dice que ese muro ya estaba terminado. Entonces, en los capítulos 1, 2, 3, 4, 5, 6, usted encuentra la reconstrucción del muro. Pero Nehemías no tiene solamente 6 capítulos, Nehemías tiene 13 capítulos. Desde el capítulo 7 y hasta el capítulo 13, con lo que usted se encuentra es con la reeducación del pueblo que construyó el muro. Capítulos del 1 al 6, la reconstrucción del muro. Capítulos del 7 al 13, la reeducación del pueblo que construyó el muro. Ahora, si usted hace cuentas, se va a dar cuenta que 6 capítulos construyendo el muro y tenemos nosotros aquí 7 capítulos reeducando al pueblo que construyó el muro. Y todo tiene que ver con un proyecto material. Pero desde el capítulo 7 hasta el capítulo 13, como se está reeducando, aquí lo que se está haciendo es asegurándose que ese muro va a seguir ahí en ese sitio, que ese muro va a seguir construido, que ese muro va a seguir restaurado, que esas puertas van a seguir en su lugar. Si yo he desarrollado un proyecto material y se está desarrollando de tal manera que estoy teniendo éxito en ese proyecto material, pero abandono las cosas espirituales, tarde que temprano, eso que yo estoy construyendo a nivel material, a nivel físico, se vuelve a perder, se fisura, se destruye, se deshace, porque es materia. Mientras que si yo voy construyendo un proyecto material, pero a la par yo voy desarrollando un proyecto espiritual, es decir, voy creciendo a nivel económico, voy creciendo a nivel material, voy creciendo a nivel físico, pero a la par yo voy creciendo también a nivel espiritual, voy creciendo con Dios, voy creciendo en el Evangelio, voy creciendo en la doctrina. Ese crecimiento en las cosas espirituales a mí me garantiza que el crecimiento en las cosas materiales se va a mantener. Mientras que si yo crezco solamente a nivel material y abandono, que no suele pasar a todos, abandono la parte espiritual del asunto, pues entonces se cumple el texto que dice, cualquiera que halle su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Todo aquel que persiga en esta tierra solamente las cosas materiales, perderá las cosas materiales y como nunca buscó lo esencial, lo elemental,
que es a Dios, pues tampoco tuvo a Dios. Entonces, nunca tuvo a Dios y lo que decía que había obtenido, es decir, las cosas materiales, también las perdió. Al final, ¿con qué se quedó? Con nada, porque perdió hasta su propia alma. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero, es decir, proyectos materiales, si pierde su propia alma? Dice la Sagrada Escritura. ¿De qué le sirve? Pues no le sirve de nada. No sirve de nada. De eso se dio cuenta aquí Nehemías. Y al darse cuenta Nehemías, porque bien el libro hubiese podido terminar ahí en el capítulo 6, ¿no es cierto? Últimos versículos y termina el muro. Amén. Ya. Terminó el muro. Gloria a Dios, terminó el muro. Sí, pero si no se inspiran los capítulos 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13, no entenderíamos nosotros la profundidad del mensaje de Nehemías realmente. Que le repito, un proyecto material, llámese, ¿cómo se llame? Empresa, puede ser. Llámese inversión, puede ser. Llámese emprendimiento, puede ser. Proyectos materiales. Ese proyecto material es la manera como Dios a mí me da en esta tierra, desde el punto de vista material, me da la seguridad, la facilidad, la tranquilidad para yo ocuparme 100% de las cosas de Él. A ver quién me lo está entendiendo. Yo se lo repito y usted me dice si me lo está entendiendo. El éxito en los proyectos materiales es importante porque es la manera, es la forma como Dios a mí me da la facilidad, la seguridad para poderme ocupar 100% de las cosas de Él, sabiendo que los proyectos materiales todos están fluyendo, que los proyectos materiales todos se están desarrollando. Entonces, como ese es el objetivo de los proyectos materiales, usted entienda por qué el enemigo de su alma, que es el diablo, por qué se opone a los proyectos materiales. Porque si usted maduro espiritualmente, si usted, y estoy hablando solamente con gente madura espiritualmente, con el inmaduro no estoy hablando, porque el inmaduro se la pasa diciendo que Dios quiere su éxito, Dios quiere su victoria, Dios quiere su prosperidad, Dios quiere llenarlo de plata, Dios quiere llenarlo de bienes y hasta ahí queda. Y eso tiene más texto. ¿Sí? Eso tiene más argumento. Claro que Dios quiere que usted tenga éxito en los proyectos materiales, pero ¿cómo para qué? Solamente para que usted goce de riqueza, solamente para que goce de bienes, solamente para que goce de plata. No, para que lo disfrute, sí, pero no. O sea, sí, pero no es ese el meollo del asunto. El meollo del asunto es que un proyecto material le trae gloria a Dios. El éxito en el proyecto material le trae gloria a Dios. El éxito en el proyecto material beneficia al prójimo, pero también el éxito en el proyecto material, aquí hablemos claros, en el desenlace, el éxito en los proyectos materiales le da a usted la facilidad, la tranquilidad para ocuparse de las cosas del Señor al 100%. Era lo que los israelitas tenían que hacer de muros para adentro. Era lo que los israelitas tenían que hacer de puertas para adentro. Ocuparse 100% de las cosas de su Señor. Por eso el diablo se opone a los proyectos. Por eso cuando se habla de proyectos, uy, Dios mío, se levanta todo el mundo. Y es que se nos ha levantado todo el mundo, ¿no? O sea, todos los acontecimientos ocurridos durante este año, bueno, a nosotros siempre se nos han levantado, la verdad. A nosotros se nos han levantado públicamente siempre, siempre. Y de frente, en los cultos, en las reuniones, se nos han levantado el uno, se nos ha levantado el otro. Se nos ha levantado de una manera agresiva. ¿Por qué? Por hablar lo que la palabra de Dios dice. No por torcerla, sino por hablar lo que la Sagrada Escritura dice. Eso es lo que al diablo le duele. Entonces, ¿de qué manera? Pues como el diablo no puede venir a deshacer la obra del Espíritu Santo, porque no puede, es al contrario, el Espíritu Santo deshace la obra del diablo. Entonces, de alguna manera, por algún flanco, por algún punto débil, el diablo quiere golpear para decir, aquí estoy bravo. Pues al diablo yo le tengo un mensaje, que hay uno que es más bravo. Hay uno que se levanta como poderoso gigante, dice la Sagrada Escritura. Hay uno que es varón de guerra, hay uno que es Jehová de los ejércitos. Hay uno que no le tiene miedo a nada, hay uno que no le tiene miedo a nadie y está a favor de su pueblo.
Y el pueblo de Dios en este momento dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién lo puede decir conmigo? Y el pueblo de Dios puede decir, más son los que están con nosotros que los que están con el mundo, con ellos. ¿Quién lo puede decir conmigo? Y el pueblo de Dios dice, y está la victoria que vence al mundo, la fe en el Señor Jesucristo. Ok, sabe que tiene al Ruaj de su lado, que es el poder, que es la potencia o que es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Evidentemente, pues al diablo no le gusta lo que hacemos. Sí, la gente me pregunta, pero ¿por qué se les levanta tanto? Pues ¿por qué será? Y el mismo Señor Jesucristo lo explicó, ¿no? Si el mundo nos ama, preocúpense. Si el mundo nos está amando, preocúpese. Si nada a su alrededor está pasando a nivel de tribulación o de persecución, preocúpese porque el mundo ama lo suyo. O sea, el mundo está tranquilo con el mundo. Pero si el mundo se les levanta, si el mundo se les rebota, si usted lo que tiene es persecución, si usted lo que tiene es tribulación, pues entonces alégrese, dice la Sagrada Escritura. No preocúpese, alégrese. ¿Por qué? Porque es un indicativo de que está haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios. Gloria al Señor, seguimos en la tarea entonces. Entendemos lo del proyecto material. Entendemos que de los capítulos del 1 al 6 usted encuentra la reconstrucción del muro. Y en los capítulos del 7 al 13 usted encuentra la reeducación del pueblo que construyó el muro. Al pueblo hay que decirle, ya construyeron el muro, sí, gloria a Dios. Y ya las puertas se abrieron, y ya hay mercado, y ya hay comercio, y ya hay platica, y fluye el capital. Y ya tenemos casa. Y ya hay tiendas, ya hay centros comerciales, y ya hay colegios, y ya hay sinagogas, y ya adentro podemos normalizarlo todo, pero no ha hablado de Dios en ningún momento. No, un momento. Tiene una mentalidad secular, tiene una mentalidad materialista, tiene una mentalidad mundana. Para eso no les dio el Señor un muro. Para eso no les dio el Señor unas puertas. Para eso no le da el Señor éxito en un proyecto material. Para eso no le da el Señor éxito en una inversión. Para eso no es que el Señor le da éxito en un proyecto de empresa, en un proyecto de negocio, en un proyecto de renta, en un proyecto de compra y venta. No, para eso no es. Es para que usted, con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas, usted busque a su Dios. En los capítulos del 1 al 6 también nos hemos encontrado nosotros con que el personaje principal, el que nos ha dado todas las lecciones de liderazgo de proyectos, en los capítulos del 1 al 6, fue Nehemías, un hombre del cual todos tenemos que aprender muchísimo. Pero en los capítulos del 7 al 13, el Espíritu Santo nos regala las lecciones del liderazgo a nivel de proyectos a través de otro individuo que no es Nehemías. ¿De qué individuo estoy hablando? Un individuo que apareció porque Nehemías lo convocó. ¿Qué individuo? El individuo es Esdras. Muy bien, Esdras. O sea que a partir del capítulo 7 usted escucha que Esdras y Esdras y Esdras y Esdras y Esdras hasta el capítulo 13. No que Nehemías no se vuelva a mencionar, no, sino que ahora el personaje principal es Esdras. ¿Pero por qué? Pues porque sí. Porque ni Nehemías ni Esdras realmente tienen que ser los personajes principales. El personaje principal es Cristo en la Biblia. Y con lo que nosotros nos tenemos que quedar es con la enseñanza que nos da cada texto. En este caso, Nehemías fue diseñado por el Ruaj, fue diseñado por el Espíritu Santo para darnos lecciones de liderazgo a nivel de proyectos. Eso, proyectos materiales. Pero a partir del capítulo 7, note cómo se ensambla o cómo se une con un proyecto de carácter espiritual. Este proyecto espiritual comandado por el Señor Esdras. Bien, ¿de qué trata la lección de hoy? La lección de hoy trata acerca de la diferencia entre conocimiento y discernimiento, que son dos cosas diferentes. Conocimiento por un lado y discernimiento por el otro. En la lección anterior, fueron dos clases realmente de esa lección. En la lección anterior hablamos nosotros acerca del conocimiento.
Porque recuerde usted que Nehemías convocó a todo el pueblo, a hombres, mujeres y todos los que podían entender, o sea, los niños también. A todos los convocó al frente de la puerta de las aguas. Y convocó también a levitas, a sacerdotes, a gente conocedora de la ley, y sobre todo convocó a Esdras, que era sacerdote del Señor. Le ordenó que trajera en su mano el libro de la ley. Le armó un altar, es decir, un atril, un lugar donde estuviese uh, uh, de pie en lo alto, y tuvieron que leer la ley, tuvieron que explicar la ley, tuvieron que aclararle la ley al pueblo. El pueblo no contaba con eso. El pueblo creía, ya que tenemos muros, ya que tenemos puertas, de puertas para adentro va a ser un festín acá. Claro, un festín, pero con Dios. Si no está Dios dentro del muro, no hay fiesta. Si no está Dios dentro del muro, no hay gozo. El texto dice claramente en el versículo, en la parte final del versículo 10, que el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Hasta el momento el pueblo había interpretado el gozo, la alegría, la fiesta de una manera diferente. Ya tenemos muro, ya tenemos puertas, de puertas para adentro podemos tener gozo, podemos tener alegría y podemos tener fiesta. Gozo mundano, alegría mundana y fiesta mundana. No, 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 no. Para eso el Señor no le está dando el muro. No es para eso que el Señor le dio unas puertas. No es para eso que el Señor le da éxito en proyectos materiales. Entonces, ¿para qué? Para que el gozo de Jehová, otra clase de gozo, la alegría de Jehová, otra clase de alegría, ¿sí? Para que el gozo de Jehová sea vuestra fuerza. ¿Y para eso qué tenemos que hacer? Pues si quiere que el gozo de Jehová se manifieste en su vida, primero se tiene que tener conocimiento de la ley de Jehová. Sin conocimiento de la ley de Jehová no existe tal cosa como el gozo de Jehová, porque todo tiene como base el conocimiento de la ley de Jehová. Entonces ya pasamos nosotros por el tema del conocimiento. Ahora, el conocimiento, ¿en cuál de las tres partes que conforman su ser se almacena? Te repito, el conocimiento, ¿en cuál de las tres partes que conforman su ser se almacena? ¿Cuál de las tres partes? ¿En cuál de las tres? El conocimiento, ¿en cuál? Muy buena noche. El conocimiento, ¿en dónde se almacena? Conocimiento, datos, información. Es muy bien, pero el cerebro tiene un apartado. Ese apartado del cerebro, ¿cómo se llama? Se llama mente, muy bien. ¿Y la mente a qué parte del ser pertenece? No. El cerebro pertenece al cuerpo, la mente no. Según la Sagrada Escritura, el cerebro pertenece al cuerpo, pero en el cerebro hay una parte que es intangible, porque nadie puede decir dónde está, nadie puede decir cómo funciona, pero está y funciona. Y es la parte de los pensamientos, y es la parte de la mente, y es la parte de la memoria, y es la parte del intelecto. De modo que aunque el conocimiento se recibe a través del cuerpo, porque sí se recibe a través del oído físico, y sí va a parar al cerebro, en el cerebro hay una parte intangible que nadie sabe dónde queda, pero queda. Está, lo sabemos por experiencia, lo sabemos por vivencia, porque tenemos conocimiento, porque tenemos memoria, porque tenemos intelecto, porque tenemos raciocinio. Entonces, ¿dónde? Entra por el cuerpo, pero se almacena directamente en la mente. Y la mente pertenece al alma. Entonces aquí tenemos nosotros que el conocimiento entra a través de la parte física, a través del sentido físico, pero termina almacenado directamente en una parte del alma que se llama mente. El conocimiento queda en el alma. El alma como la gran bodega, el alma como el gran archivador, el alma como el gran almacén donde se guarda el conocimiento, donde se guardan los datos y donde se guarda la información. Pero ¿dónde quedó? Quedó en el alma. Lo que usted leyó en el capítulo 7 y en el capítulo 8 hasta el versículo 12 es un almacenamiento en el alma. Todo el conocimiento, todo lo que leyó Esdras, todo lo que explicaron los sacerdotes, todo lo que explicaron los levitas, todo eso los israelitas lo iban almacenando en el alma. Ahí quedó en el alma. Sin embargo, como nosotros estamos aprendiendo los jueves en antropología bíblica, ese conocimiento que llega al alma y lastimosamente se queda en el alma y no tiene mayor efecto
o sea, no trasciende del alma a ningún lado, ese conocimiento es el conocimiento del cual la Biblia dice que el conocimiento envanece. Porque si es un conocimiento que tiene el alma, entre más conocimiento usted le dé al alma, el alma más se va a vanagloriar, el alma más se va a jactar, el alma más se va a enorgullecer, el alma más se las va a dar. ¿Se las va a dar de qué? Se las va a dar de yo soy la que tengo el conocimiento. Es la misma vanagloria, es la misma altivez, tiene mucho conocimiento, sí, claro. Y si alrededor comienzan a llamarlo el duro, el erudito, el que sabe, el conocedor, el intelectual, parece una Biblia, parece un comentario bíblico ambulante, entonces el alma que está centrada en sí misma, como ya lo hemos aprendido en antropología bíblica, pues esa alma se va a jactar. El centro del alma es ella misma. Entonces, tremendo que a partir de un conocimiento que es el conocimiento de Dios, el alma, como es engreída, termine vanagloriándose por un conocimiento que no es acerca de ella, pero que ella tiene, que ella maneja, que ella almacena, que ella archiva, que ella guarda. Y eso, pues, no suele pasar. Me memorizo un versículo, 10 versículos, 100 versículos, 500 versículos, 1000 versículos, pregunta que me hacen, pregunta que ya soy capaz de responder. Sé cuando me hablan de algún versículo y yo lo completo. Sé cuando me hablan de Nehemías quién es, Esdras quién es, Moisés quién es, Abraham quién es, Elías quién es, Eliseo quién es, Zacarías quién es, Malaquías quién es. Todo eso yo lo sé. Pero si ese conocimiento está archivado en el alma y no trasciende del alma, lastimosamente, en lugar de crear algo bueno, algo bonito en mi vida, lo que creo fue lo contrario. Me volví un engreído. Ahí es cuando, repito, se cumple el texto que dice que el conocimiento envanece, el amor edifica. O el otro texto que dice, la letra mata. La letra mata, mientras que el espíritu vivifica. La letra mata. La sola letra mata, el solo conocimiento mata, los solos datos, la sola información mata. Esto tiene que trascender. Ahora, ¿trascender a dónde? Pues trascender a esa parte de nuestro ser que es la que está de parte del Espíritu Santo. Esa parte de mi ser que está inclinada al Espíritu Santo. Esa parte de mi ser que está de acuerdo con el Espíritu Santo. ¿Cómo se llama esa parte de mi ser que está de acuerdo con el Espíritu Santo según la Sagrada Escritura? Según lo que hemos aprendido los jueves en antropología bíblica, pues se llama mi espíritu. Que es ese lugar o esa parte a la cual el Espíritu Santo dirige sus palabras. Es decir, el Espíritu Santo me habla a mi espíritu. Me habla a mi espíritu. La voz del Espíritu Santo se escucha en mi espíritu. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Lámpara, la luz viene primero, la voz viene primero, el espíritu del hombre, señala la Sagrada Escritura. Ahora, cuando ese conocimiento ha trascendido, cuando ese conocimiento ya no está en el alma, sino que ha trascendido a la parte más interna de mi ser, que es mi espíritu, ese conocimiento en el espíritu se llama discernimiento. De modo que el conocimiento, o los datos, no, la información en el alma se llama conocimiento. Pero esa información que trasciende al espíritu se llama discernimiento. ¿Qué recibieron los israelitas del capítulo 7 y en el capítulo 8 hasta el versículo 12? Recibieron datos que almacenados en el alma se convirtieron en conocimiento. Lo que vamos a aprender hoy es cómo ese conocimiento que se almacenó en el alma ahora se convierte en discernimiento en el espíritu. Y aquí el tema es que cuando el conocimiento se convierte en discernimiento en el espíritu, eso me lleva a mí a la práctica, a la acción, al movimiento, a la ejecución. Usted va a notar aquí una gran diferencia entre una persona que tiene un gran conocimiento almacenado en su alma, pero no ha trascendido al espíritu en forma de discernimiento. ¿Cómo lo sabe? Sabe mucho, practica poco. ¿Conoce a alguien así? Sabe mucho, practica poco. Conoce muchos textos bíblicos, practica poco. Su práctica es como nula, sin embargo, conoce mucho. Es más, de memoria le da a usted unos textos que usted dice, de verdad estaba en la Biblia.
Tuve que buscar una concordancia, tuve que hacer mucho esfuerzo para encontrar el versículo y sí estaba en el versículo. Tienen una capacidad impresionante para grabarse parte de los sermones, parte de las enseñanzas, parte de lo que dicen, parte de los estudios bíblicos, parte de las clases, los versículos, los almacenan todo. Eso es una capacidad impresionante y es magnífica. No la estoy criticando. La crítica no es ahí. La crítica es que si yo lo único que estoy haciendo es almacenando, guardando o memorizando información, pero esa información no trasciende de mi alma a mi espíritu, no se convierte en un discernimiento, entonces de nada me sirve, porque es solamente cuando la discierno que la puedo llevar a la práctica. Y cuando la llevo a la práctica, ahí ocurren milagros. Cuando la llevo a la práctica, ahí hay respuestas de Dios. Cuando la llevo a la práctica, hay bendición, porque Dios galardona a los que le buscan. No te buscan. Es algo práctico, buscan algo práctico. El que solamente tiene el conocimiento en el alma le podrá recitar a usted 100 versículos acerca del buscar de Dios, pero él mismo no busca a Dios. Mientras que aquel que tiene discernimiento conoce 100 versículos acerca del buscar de Dios y esos 100 versículos los aplica desde su espíritu porque tiene discernimiento. Hasta el momento, ¿estamos claros con lo que estoy diciendo? El discernimiento, como usted ya lo sabe, pertenece al espíritu. El discernimiento no es del cuerpo, el discernimiento no es del alma, el discernimiento es del espíritu. La Biblia es clara al enseñar, si quiere vamos nuevamente al versículo. Vamos nuevamente al versículo, por favor. Eso es Primera de Corintios, para que usted vuelva y lo tenga fresco en la cabeza, aunque ya hemos ido muchas veces allá, pero no interesa. Como si nunca hubiésemos ido allá entonces. Primera de Corintios. Capítulo 2, versículo 14. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Se va a encontrar ahí la palabra discernimiento, discernir. Algunos hasta lo sabrán de memoria ya. Algunos lo tendrán resaltado ya. Algunos lo habrán escrito en su cuaderno 1000 veces. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Note, no percibe lo que es del Espíritu de Dios. No percibe la voz del Espíritu de Dios. No percibe la misma presencia del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Para él es una locura. Si me puede dar algún sinónimo de locura, para el hombre natural las cosas del Espíritu Santo son una locura. Y dice, están locos. ¿Locos? Deme algún sinónimo, por favor. Tengo 19 personas conectadas, bueno, 18. 19 conmigo. Entonces, la pregunta es para todo el mundo, por favor. ¿Está cómo? Está rayado. Muy bien. Gracias, Natalia, por participar. Está fuera de sí. Gracias, hermanita Marta León, por participar. Qué juicio. Gracias. Sinónimo de loco. Dígame. Está chiflado. Gracias, don Héctor. Muy bien. Está chiflado. Está rayado. Está fuera de sí. Está desequilibrado. ¿Qué más tenemos que decir acá? ¿Qué más tenemos que decir acá? Se le corrió la teja. Está tostado, dice Germán. Está ido. Muy bien. Y siguen escribiendo. Muy bien. Así como lo han catalogado a usted. Yo sé que muchas veces lo han catalogado a usted. Está demente. Muy bien. No sabe lo que dice. No sabe lo que hace. ¿Acaso no le han dicho que es fanático? ¿Acaso no le han dicho que es extremista? ¿Acaso no le han dicho que está fuera de sí? A Jesucristo lo trataban de fuera de sí. Sus propios hermanos lo trataban de fuera de sí. Los demás le decían que estaba endemoniado. Maniático. Uy, maniático. Bueno, a mí no han llegado. Pobre Marta Penagos. A mí nunca me han dicho eso, pero bueno. Es broma, es por romper el hielo. Bobadas, fanático. Está en manicomio a Martica León. Muy bien. Así es. Así es. No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No las percibe. Para él son una locura. ¿Para eso una locura? Pero ¿por qué no las percibe, hombre? ¿Acaso no las puede entender? ¿Entender desde la mente? Sí. ¿Entender desde el alma? Sí. ¿Escuchar con el oído físico? Obvio. 1 más 1, 2. Cristo nació, murió, resucitó y ascendió a los cielos. Ese credo, si usted nace en una cuna religiosa, ese credo se lo sabe desde que nace. ¿Eso lo sabe? Sí. ¿Eso lo entiende? Sí. ¿En dónde lo entiende? En el alma. No es suficiente, dése cuenta. No es suficiente. ¿Por qué? Porque dice el texto que no las puede entender. ¿Entender con qué? Entender con el espíritu. Porque se han de discernir espiritualmente. Se han de discernir espiritualmente. A ver, siente usted a 10
personas que no tengan a Dios en su vida. Y dígales, Cristo murió por ustedes. El cuerpo de Cristo fue molido para curar la enfermedad porque por su llaga fuimos nosotros curados. Ya. ¿Lo entendieron? Sí, repítalo. Dirán ellos, usted nos acaba de decir que Cristo murió en la cruz del Calvario, que su cuerpo fue molido y que por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Lo entendió? Sí. ¿Captó la idea? Sí. ¿Lo cree? No. Es una pendejada. Es una locura. Es una bobada. Es una demencia completa. Dese cuenta que si lo entendió, ¿con qué lo entendió? Con el alma. No es suficiente. No es suficiente. Mire, es muy normal que gente me intercepte y me diga, venga, ustedes los cristianos hablan de predestinación. Présteme atención. Ustedes los cristianos hablan de predestinación. Y predestinación significa tomar una decisión de antemano. Y predestinación significa que Dios escogió para salvación desde antes de la fundación del mundo a quien Él quería. ¿Cómo puede ser eso? Desde cuenta que tienen todo el conocimiento, tienen la información, conocen la definición de predestinación mucho mejor que muchos cristianos. Todavía hay muchos cristianos que me preguntan, ¿pero qué es eso de predestinación? Yo, ¿y cuánto lleva usted en el cristianismo? ¿Y todavía preguntándome eso? Ellos hablan de la doctrina de la elección. Ellos conocen muy bien las doctrinas enseñadas por Martín Lutero, por Juan Calvino. Ellos tienen un montón de conocimiento. ¿Lo entienden? Sí, yo entiendo lo que es predestinación. Destinar. Es decir, de antemano se tomó una decisión con respecto al destino de unos individuos. Sí. Y eso está en la Biblia de ustedes. Sí. O sea, que saben hasta que está en la Biblia. ¿Lo entienden? Sí. ¿Con qué lo entienden? Con el alma. No es suficiente. ¿Con qué lo tienen que entender? ¿Con qué lo tienen que discernir? Ese conocimiento, ¿a dónde tiene que pasar? Al espíritu. Por eso dice, se tiene que discernir espiritualmente. Lo tiene que entender, pero con el espíritu. El conocimiento tiene que trascender del alma al espíritu para que sirva, para que funcione. Por eso es que nosotros nos quejamos y decimos, mire, le he dicho 10,000 veces. ¿Y no qué? No entiende. No, sí entiende. Con el alma sí, pero con el espíritu no. Es hasta que entienda con el espíritu que la obra del espíritu se hace. Mientras que siga entendiendo solamente con el alma, pues no. Porque póngase a pensar. ¿No cree usted que cuántas personas están en este momento en el infierno y tienen un gran conocimiento bíblico? ¿Cuántas personas están en este momento en el infierno con un gran conocimiento teológico? Con un gran conocimiento doctrinal. La pregunta es, ¿por qué con todo y ese gran conocimiento bíblico, con todo y ese gran conocimiento teológico, con todo y ese gran conocimiento doctrinal, por qué y todo fueron al infierno si tenían conocimiento? Porque tenían conocimiento, pero no tenían discernimiento. Y aquí lo que se necesita, aparte del conocimiento, que es importantísimo, es que el conocimiento que está en el alma se convierta en discernimiento ahora en el espíritu. ¿Está interesante el tema? Hablamos de eso teniendo como base el libro de Nehemías. Vaya, Nehemías capítulo 8, por favor. Nehemías capítulo 8. Ok, Nehemías capítulo 8 a partir del versículo 13. A partir del versículo 13. Bien. ¿Cómo se llama la lección de hoy? Se llama conocimiento y discernimiento. O también se puede llamar del conocimiento al discernimiento. El conocimiento es necesario, es importantísimo, pero no nos podemos quedar solamente en conocimiento. Es necesario que el conocimiento se transforme en discernimiento. Recuerde que una cosa pertenece al alma y la otra cosa pertenece al espíritu. Y es cuando llega al espíritu que el Señor dice, las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. ¿Por qué? Porque son práctica, porque son vivencia. Es decir, yo las vivo. Las palabras yo las vivo. Las palabras de Dios yo las comienzo a vivir en mi vida cuando me llegan al espíritu, no cuando me llegan al alma. Cuando llegan al alma es como el individuo que sabe lo que no tiene que hacer y sin embargo lo hace. O sea, es como el perro que vuelve a su vómito o como el necio que repite su necedad. Usted habla con ellos, oiga, pero usted sabe que no debe estar haciendo eso. Sí, yo sé, pero no lo hace o lo sigue haciendo. ¿Por qué? Porque el conocimiento lo tiene solamente en el alma.
Ahora, tremendo porque ese conocimiento que tiene el alma se convierte en un juez en contra de sí mismo en el día del juicio, delante del trono blanco. Claro, ese conocimiento que tiene el alma, ¿sí? Es el que habla y dice, pero ¿sabía? O sea, este tipo en el cual yo estoy hablando como el conocimiento, o esta mujer en la cual yo viví hablando como el conocimiento, como la doctrina, sabía muy bien que en ese vicio no debía estar y sin embargo así vivió. Sabía muy bien que eso era pecado delante de usted. Les estamos hablando del que está sentado en el trono blanco. Sabía que eso era pecado delante de usted y aún así nunca abandonó ese pecado. Y aún así se hizo el, como dice don Héctor, se hizo el marrano. Se hizo el de la oreja mocha. Se hizo el perro que vuelve a su vómito, el necio que repite su necedad. Entonces su señoría dirá ese conocimiento. Yo creo que este individuo en el cual yo vivo es culpable, es reo de muerte y tiene que ser arrojado al lago que arde con fuego y azufre. ¡Qué terrible! Por eso la escritura dice, mejor nunca hubiesen conocido que después de haber conocido, retroceder del santo mandamiento. Ay, 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 Dios mío. Que alguien me diga entonces, que alguien me enseñe entonces, que el conocimiento es una bendición, pero que no me puedo quedar solamente en conocimiento, sino que ese conocimiento que está en la bodega del alma, gloria a Dios, ahora se tiene que transformar en discernimiento en mi espíritu para llevarlo a la práctica y poder andar en el espíritu y poder decir que yo vivo a Cristo, no solamente que lo conozco. Nehemías capítulo 8, versículo 13. Versículo 13. Dice el versículo 13. Al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras, el escriba, para entender las palabras de la ley. Este versículo es la base y después vamos a leer rápidamente los versículos del 14 al 18, pero casi todo lo que tengo que decirle se encuentra en el versículo 13. El versículo 13 dice, al día siguiente se reunieron, al día siguiente, pero ¿para qué volverse a reunir? Si el día anterior habían estado en la plaza, al frente de la puerta de las aguas, habían escuchado el recital de Esdras, habían escuchado la ley, habían escuchado la explicación, les habían dado a entender, otra versión dice, les tradujeron, porque había gente que no entendía el idioma, por lo de Babilonia y por lo de Media y por lo de Persia, había gente que ni siquiera sabía muy bien el idioma, no conocía muy bien el idioma. Entonces tocaba traducirles y eso lo hicieron. Si eso lo hicieron y ya entendieron lo que Esdras les quería decir, ¿para qué volver? Pues ¿para qué volver? Porque es gente que entiende que no se debe quedar solamente con el conocimiento. Es gente que va por algo más allá del conocimiento. ¿Y cómo se llama eso? Ese algo que es más allá del conocimiento, pero que tiene como base el conocimiento. O sea, si no recibe primero el conocimiento, no puede ir más allá del conocimiento. ¿Cómo se llama eso que va más allá del conocimiento? Excelente. Eso, sí, muy bien. Eso que va más allá del conocimiento es el discernimiento. Es el discernimiento. Explíquemelo de otra manera, con muchísimo gusto. Se lo explico de otra manera. Mire, la Biblia dice, en Hebreos capítulo 4, versículo 12, que la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Se acuerda? Viva y eficaz. Y dice, ¿y la compara con qué? Dice, más cortante que toda espada de dos filos. La compara con una espada de dos filos, filo por un lado, filo por el otro. Si tiene filo por los dos lados, pues a continuación dice, y penetra. ¿Penetra hasta dónde? Dice, hasta partir el alma del espíritu. O sea, ¿dónde es que tiene que penetrar? Si se menciona el alma, se menciona el espíritu, se menciona el cuerpo, porque se habla de los tuétanos y de las coyunturas. ¿Dónde tiene que penetrar? ¿Dónde es que tiene que entrar la espada del espíritu? ¿Dónde? 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 Bueno, todo, pero ¿dónde? Porque no te habla del espíritu, habla del alma, habla de las coyunturas, habla de los tuétanos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que penetrar? No, un momento, porque es que dice que tiene que penetrarlo todo, como le está diciendo muy bien Marisol, pero ¿todo qué? ¿Todo qué? ¿Todo qué? Muy bien, Germán, o sea, ¿todo qué? Germán lo está diciendo, cuerpo, alma y espíritu, o sea, ¿todo qué? ¿Todo qué? Excelente, Marta Poveda, todo mi ser, ahí está. Todo el ser, muy bien, excelente. Tiene que penetrar todo el ser, todo el ser.
Porque dice, hasta partir el alma del espíritu, las coyunturas y los tuétanos. O sea que está diciendo que la palabra de Dios tiene que llegar al cuerpo, coyunturas y tuétanos, tiene que llegar al alma, claro que sí, pero también tiene que llegar al espíritu. Entonces, la palabra de Dios tiene que tocarlo todo. No puede ir solamente al espíritu, porque entonces el alma se queda, ¿y yo qué? Y el cuerpo se queda, ¿y yo qué? Y si va solamente al alma, lo mismo, el espíritu dice, ¿y yo? Y el cuerpo dice, ¿me ignoraron? Y si va solamente al cuerpo, pues ahí sí que peor, porque no ve que el alma y el espíritu, que son las partes más importantes, porque recuerde que el cuerpo es solamente una cáscara. Entonces la palabra de Dios tiene que penetrarlo todo, tiene que penetrar, repito, coyunturas y tuétanos. ¿Está hablando de qué? Está hablando del cuerpo. El alma claramente se dice en Hebreos 4:12. Y el espíritu claramente se dice en Hebreos 4:12. La palabra de Dios tiene que penetrar todo mi ser. Entra por mi cuerpo, claro, porque es por mis oídos. Yo escucho la predicación del evangelio. Va para el alma, claro, allá se convierte en conocimiento, ahí se almacena, ahí se archiva, ahí se embodega, pero no se puede quedar ahí. Tiene que ir hasta el espíritu, hasta lo más profundo también. Ahí se convierte en qué? En discernimiento. Entonces, dése cuenta que el versículo 13 dice, al día siguiente se reunieron. ¿Para qué volverse a reunir? Pues para que esto vaya más al fondo, para que esto vaya más profundo, para que la palabra que me dieron ayer, que solamente me llegó hasta el oído físico, o para que la palabra que me dieron ayer, que solamente me llegó hasta el alma, ahora esa palabra me llegue hasta el espíritu. ¿Ha sentido usted a veces en las clases, en los sermones, cuando esa palabra le llega hasta el espíritu? Que usted dice, eso no me quedó solamente en la cabeza, eso me traspasó, la verdad, eso me partió completamente y yo sentí que entró profundo allá hasta mi espíritu. ¿Sí lo ha sentido? Algunas otras palabras se quedan superficiales. Cuando las palabras se quedan superficiales, ¿qué pasa con ese conocimiento? Uno lo tiende a olvidar. Eso quedó tan por encimitica, eso quedó flotando, ese conocimiento quedó ahí flotando, que se olvidó, se lo llevó el agua, como el corcho que usted pone encima y se lo arrastra la corriente. El conocimiento que se olvida, pero cuando un conocimiento penetra hasta el espíritu, y para que penetre hasta el espíritu, primero tiene que penetrar el cuerpo, después tiene que penetrar el alma y después tiene que penetrar el espíritu. ¿Cómo hago para que llegue hasta lo más profundo? Pues insistir, como este pueblo. Entonces ese será el primer punto. ¿Cómo hago yo para que el conocimiento se convierta en discernimiento? ¿O cómo hago yo para que la palabra de Dios penetre cuerpo, alma y espíritu? Insístale. Es decir, ayer estuve en la clase, ¿cierto? Pero hoy es otro día. Y mañana también, hágale. Y el miércoles, pero por supuesto también. Y el jueves, hágale. Vuélvase a reunir. Y el viernes, hágale también. Y el sábado, otra vez. Y el domingo, no se lo pierda. Y el lunes, así. De tanto insistirle a la palabra de Dios que tiene doble filo, pues va a ir penetrando, penetrando, entrando hasta lo más profundo de su ser. Y tarde que temprano, entonces, el conocimiento se convierte en discernimiento espiritual. Eso fue lo primero que hizo el pueblo. Al día siguiente se reunieron las cabezas. Al día siguiente, mire, algunos dirán, no, pero es que yo ya me congregué el domingo. Y yo no entiendo por qué si ya me congregué el domingo, ahora yo tenga que también conectarme el lunes. ¿Qué piensa usted de estas personas? O no, yo ya me conecté el lunes. Yo no entiendo por qué si me conecto el lunes también tengo que conectarme el martes. ¿Qué piensa de estas personas? O no, yo ya me conecté el lunes, lunes y martes. Si ya me conecté el lunes y martes, ¿qué necesidad tengo yo de estar por allá en los miércoles de gloria? ¿Qué piensa usted de estas personas? O no, ya me conecté el lunes y martes. Si ya me conecté el lunes y martes, ¿qué necesidad tengo de también conectarme el jueves? Póngale cuidado a esto. Si ya me conecté el lunes y martes, ¿por qué tengo que conectarme también el jueves? Yo no me quiero conectar el jueves. No, pues no se conecte el jueves, que es que nadie lo está obligando. Pero ¿qué piensa usted de estas personas? Pero si yo ya me conecté el lunes o martes o ya fui al miércoles de gloria, ya, ¿para qué tengo que conectarme también el viernes a Romanos? Además que es que yo ya vi Romanos. Otra vez ver Romanos. ¿Pero para qué otra vez Romanos? Pero esa insistidera con Romanos. O es que el predicador se quedó sin tema, que ahora otra vez Romanos. No le falta sino que otra vez diga que va a volver a dictar Apocalipsis y ahí sí la saca del estadio. Pero ¿para qué otra vez Romanos? ¿Para qué otra vez Romanos? Si esa laminita yo ya la tengo, si ese curso yo ya lo tengo, ¿para qué necesito otra vez Romanos? ¿Qué piensa usted de estas personas? Y ahora aparte que es que el sábado ayuno y también tenemos que estar en ayuno. ¿Pero para qué? Y ahora, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, y quiere que el domingo estemos allá presencial. ¿Pero para qué? Eso ya es como fanático. No, esto no es fanatismo. Eso se llama sed,
se llama, ajá, sí, Mario, ¿te parece buena idea? Entonces, pues, dígame usted si eso no es pura ignorancia, ¿no? Ignorancia. Porque primero es sed de Dios, es hambre de Dios. Si yo tengo sed de Dios, a ver, el muchacho está enamoradito de la muchacha está enamoradito del muchacho y ¿qué quiere hacer? Verse en el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, qué jartera, dirán. El papá de la muchacha, el papá del muchacho, y qué jartera. Pero así es, de eso se trata, cuando hay enamoramiento, cuando hay gusto, cuando me gusta. Ahora, si me gustan las cosas de Dios, pues yo quiero estar todo el tiempo en las cosas de Dios. Y lo único que falta es que se invente también una clase por la mañana y una clase a mediodía y ahí se rematamos, ¿no? Entonces sería clase por la mañana, clase a mediodía y clase por la tarde. Y seguro que tendríamos personas que se conectan en todo horario. Pero ahora hablando de discernimiento, ¿para qué insistirle tanto a esto? Para que entre, para que penetre, para que se vaya hasta el fondo, para que parta las coyunturas, los tuétanos, el alma y el espíritu, y ese conocimiento llegue a mi espíritu y se convierta en discernimiento. Eso lo entendió esta gente. Por eso al día siguiente repitieron. Pero si no estuvieron casi todo el día ayer, ¿y qué pasa? ¿Se acuerdan que estuvieron desde el alba hasta casi mediodía? O sea, lo estuvieron mediodía. Entonces decimos, casi todo el día sería. Tenemos el dato de mediodía, pero desde la madrugada, casi hasta el mediodía. Uy, es una reunión muy larga, ¿qué quiere? No, yo vuelvo a los 8 días y eso, que quedé como saturado. Quedé como saturado. Además, a mí me han dicho que de tanto leer la Biblia puede ser que uno se vuelva loco. Bien, pero esto no le tenía miedo a eso y no se iban a llenar la cabeza de esa basura, sino que al día siguiente insistieron. Entonces, primer punto, insista. Primer punto, para que el conocimiento se vuelva discernimiento se necesita tiempo. Insista. Persistencia, insista. Ayer lo hizo, hoy también. Hoy lo hizo, mañana también. Porque eso es una cosa que le conviene a usted. Cuando el conocimiento llega a su espíritu, usted lo practica y al practicarlo hay bendición. O sea, esto representa su bendición. Esto representa para usted progreso. Esto representa para usted es premio, galardón de parte del Señor. Esto le beneficia muy bien. Insista, persista y no desista. Excelente. Retroceder nunca, rendirse jamás. Nunca. Eso lo entendió esta gente. O sea, esta gente quedó picada, quiero que se dé cuenta. Quedó picada. Con lo que le leyeron y les enseñaron el día anterior, quedaron picados. Y cuando uno queda picado, uno vuelve. Entonces al día siguiente se reunieron. ¿Quiénes? Ahora mire quiénes se reunieron, ¿no? Note quiénes se reunieron. Se reunieron los cabezas de la familia de todo el pueblo, los sacerdotes y los levitas, cabezas de familia. O sea, no se reunió todo el mundo, no se reunieron todos los que el día anterior estaban reunidos. Se reunieron los cabezas de familia. Y al reunirse los cabezas de familia, ¿qué se asegura? Excelente, don Héctor. Eso es lo que se asegura. Son los cabezas de familia. Llámese como se llame el cabeza de familia y sea quien sea el cabeza de familia. Sea quien sea el cabeza de familia. O sea, en este tiempo hay muchas mujeres, damas, que son cabezas de familia. Que mucho hombre que ya no está. O por irresponsable, o porque se murió, o porque algo le pasó. Y la mujer terminó convertida en cabeza de familia. Aquí está hablando de cabeza de familia. Pues en aquel tiempo, por la cultura judía, lógicamente se entiende el cabeza de familia como el varón. Pero esto tiene una aplicación a todas las generaciones y a todos los contextos. Cabeza de familia es quien sea cabeza de familia, punto. La abuela es cabeza de familia, pues está hablando de ella. La mamá es cabeza de familia, pues está hablando de ella. La tía es la cabeza de familia, pues está hablando de la tía. ¿A usted le tocó tan jovencita y tan bonita cabeza de familia? Sí, usted es cabeza de familia, que está hablando de la cabeza de familia. O sea, los que tienen autoridad y los que influencian a toda una casa, los que influencian a toda una familia. Ahora, ojo, que si mi casa es un terreno baldío y todo el mundo hace lo que quiere, por no decir todo el mundo hace lo que, no, todo el mundo hace lo que quiere. Pues entonces, ¿qué cabeza de familia voy a hacer ni qué cabeza de familia voy a hacer yo? Cabeza de familia, cabeza es el líder de la familia, quien influencia la familia, quien toma las decisiones en la familia, la voz que tiene más peso en la familia, ese es el cabeza de familia. Ese es el cabeza de familia.
Entonces, si se las da de cabeza de familia, pero nadie no le hace caso ni el perro, no le hace caso ni el gato, no le hace caso ni el timbre, porque timbre y no sirve el timbre. Entonces, no es cabeza de familia. Dese cuenta que aquí se necesita autoridad en una familia. Necesita que alguien ejerza influencia, alguien ejerza autoridad, alguien sea voz de mando en una casa, en una familia, y ese cabeza de familia fue el que se reunió al otro día. No solamente ellos, sino sacerdotes y levitas. Se necesita tiempo, en primer lugar, y en segundo lugar, ¿qué se necesita? Se necesita asegurarse de que quien es influencia en una casa vaya a buscar ese discernimiento para después lograr o asegurar el discernimiento no solamente en él, sino en todas las personas que le rodean, en este caso sus familias, en este caso los que conviven con él. Eso en primer lugar. Todo esto va dentro del primer lugar. A continuación, si yo quiero discernimiento, pues yo tengo que sacar tiempo para escuchar la palabra, ¿cierto? Ojalá que yo sea cabeza de familia. ¿Por qué? Porque si soy cabeza de familia, lo que yo escucho, yo voy y lo transmito allá en mi casa. ¿Usted lo hace? Lo que usted escucha en las clases, lo que escucha en los sermones, usted va y se lo da a sus hijos. Usted va y se lo da a su familia. Usted va y se lo da a los que conviven con usted. Si usted lo hace espiritualmente, si usted lo hace espiritualmente, usted es cabeza de familia. Claro, por supuesto. Aquí está hablando de una cabeza de familia de carácter espiritual, que debería ser el mismo que es cabeza de familia en el sentido literal de la palabra. Pero si no se puede que el que es cabeza de familia en el sentido literal sea también el cabeza de familia en el sentido espiritual, pues que alguien asuma el ser cabeza de familia espiritual, que venga y se empape de la palabra. Por eso dése cuenta que esta gente ayer escuchó, pero hoy volvió. Y si les toca domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, es que no solamente depende usted de eso, depende de su familia. Entre usted más tenga, entre más conozca y más discernimiento tenga, más va a lograr influenciar sobre ellos, los que le rodean. Usted que dice que tanto ama a su esposo, a su esposa y quiere que venga la salvación, pues si usted no está empapado del evangelio, ¿cómo? A través de la conversación con él, ¿cómo? A través de esas semillitas que le va sembrando, ¿cómo aspira a que esa persona venga a los pies del Señor Jesucristo? De tanto conocimiento que usted tiene, usted comienza a hablar otro lenguaje. De tanto conocimiento que usted va adquiriendo y discernimiento que va adquiriendo, usted va sembrando la semilla. Y así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, dice Isaías capítulo 55. Y todo lo que el hombre sembrare, siembre la palabra, eso también cosechará, dice Gálatas capítulo 6. Pero a continuación, como se trata de ser lleno de la palabra de Dios, pues uno no debería buscar a cualquiera para eso. Dese cuenta que estos cabezas de familia, sacerdotes y levitas, ¿a quién buscaron? ¿Buscaron a Nehemías? ¿A quién buscaron? Learon el versículo 13 otra vez. ¿A quién buscaron? ¿Cómo a quién buscaron? A Esdras, muy bien, a Esdras. ¿Y por qué a Esdras? ¿Por qué a Esdras? Y dese cuenta que eran cabezas de familia, dese cuenta que eran, versículo 13, sacerdotes, plural, y levitas, plural. ¿Pero por qué a Esdras? ¿Por qué a Esdras? Usted me va a decir, era sacerdote, sí, pero sacerdotes buscando un sacerdote. Claro, Esdras era sacerdote, no se equivoca al decirlo. Pero ¿qué clase de sacerdote era? ¿Qué clase de sacerdote era? Si los mismos sacerdotes lo buscan, si los mismos levitas lo buscan, si los cabezas de familia lo buscan, háblenos. ¿Es por qué? Eso que usted acaba de decir, lo acaba de decir con tanto discernimiento que me alegra, don Héctor. Muy bien. Si Esdras no era sumo sacerdote, Esdras era un sacerdote, pero un sacerdote diferente. ¿Qué lo hacía un sacerdote diferente? Ese sacerdote, no, ese sacerdote tenía discernimiento. Conocimiento, mire, no puede ser levita, no puede ser sacerdote si no tiene conocimiento. En la cultura judía tenía que pasar unos duros exámenes para ser sacerdote, para ejercer como sacerdote. O sea, tenían conocimiento, levitas tenían conocimiento, sacerdotes tenían conocimiento y los cabezas de familia, pues obvio que también tenían algo de conocimiento. Ahora, los cabezas de familia no tienen tanto conocimiento como sí lo tienen los sacerdotes y los levitas. Pero es que Esdras, aparte de tener conocimiento, que es del alma,
tenía discernimiento que es del Espíritu. Eso lo convertía en un individuo superior. Y puede ser que se sepan los mismos 10 versículos. Pero si los 10 versículos, en el caso de Esdras, se convirtieron en discernimiento, quiere decir que son 10 versículos que Esdras practica. ¿Qué lo hace superior? Que Esdras practica más que los demás. ¿Por qué practica más que los demás? Porque tiene más discernimiento que los demás, aunque tenga el mismo conocimiento de los demás. Note, puede tener el mismo conocimiento de los demás, pero eso no quiere decir que tenga el mismo discernimiento. Hay gente con mucho conocimiento y con poco discernimiento, ¿o no? Hay gente con mucho conocimiento y con poco discernimiento. Hay gente con mucho conocimiento y con poca práctica. Ok, entonces vienen los cabezas de familia que tenían conocimiento, pero no mucho discernimiento, que digamos. Venían los sacerdotes y los levitas que tenían mucho conocimiento, pero no mucho discernimiento, que digamos. A un individuo que tenía mucho conocimiento y mucho discernimiento. ¿Quién debe ser el líder espiritual? El que tiene mucho conocimiento y mucho discernimiento. Punto, ya. Así. Entonces vienen a Esdras, el escriba, para entender las palabras de la ley. Y esto nos da entonces el tercer punto. La motivación de los cabezas de familia, la motivación de los sacerdotes, la motivación de los levitas al venir a buscar a Esdras. ¿Para qué lo buscan? Dese cuenta la parte final del versículo. ¿Para qué lo buscan? Para que les explique. Sí, porque dice para entender, pero si yo quiero entender, pues Esdras tiene que ponerse aquí. Obvio, muy bien, don Héctor. Está pero con el discernimiento al rojo vivo, don Héctor, muy bien. ¿Para qué vienen? ¿Para qué vienen? Para que Esdras les explique. Quiere que les explique. Ahora imagínense un Esdras que diga, porque así, ya le hicimos la crítica al pueblo, ¿no? La crítica al pueblo del Gazán. La crítica al pueblo que quedó traumadito porque estuvo en un sermón de 6 horas. Entonces quedaron traumados y quedaron cansados, quedaron extenuados, quedaron saturados. Ya le hicimos esa crítica al pueblo. Ahora le tenemos que hacer la crítica al sacerdote. Imagínense a Esdras. Esdras no había citado a nadie para el día siguiente. Esdras no había citado a nadie para el día siguiente. La convocatoria se hizo para el día anterior. El día anterior fue el culto. Hoy no. Sin embargo, la gente vino hoy. ¿Qué hace Esdras? Les explica, les enseña. Para eso está. Para eso vive. Tiene que servir. ¿A quién le sirve? A Dios. Ok. Pero si el sacerdote no es como Esdras, porque tiene solamente conocimiento, pero no tiene discernimiento, entonces los despachará, los atenderá de mala gana, alguna cosa hará. No mostrará un cariño, no mostrará un amor. Y amor no es solamente que sea una delicia con las palabras, es decir, muy diplomático y muy cuidadoso, ¿sí? Sino que no muestra la disposición para aclarar, para extenderse en el versículo, para escudriñar, para profundizar, para decir, mírelo por acá, ahora mírelo por allá. Ahora le hace una pregunta, no lo entendió, mire, le hago la otra pregunta, se la hago por acá. Le hago la pregunta y yo tengo que esperar que me responda. Claro, porque eso es parte de la disposición de un sacerdote en el momento de enseñar. Ese tiene que ser Esdras. Entonces, dése cuenta que para hallar discernimiento no solamente se necesita la disposición de parte de la persona que se conecta o que se congrega, sino también la disposición de parte de la persona que está explicando, de parte de la persona que está enseñando. Ellos venían ¿a qué? A entender las palabras de la ley. ¿Venían por más ley? Sí. ¿Por qué? Porque eso es como una espada de dos filos. Y yo necesito que entre hasta lo más profundo de mi ser. No me conformo con lo que recibí ayer. Lo que recibí ayer quedó en la superficie. Yo quiero que eso vaya más al fondo. Yo quiero que eso vaya más profundo. ¿Cómo llegó a la reunión ayer? Cansadito. Muy bien, pero ya descanso. Hoy es otro día. El día de ayer ya pasó. El día de mañana, quién sabe si lo tendremos. Recuerde la realidad de la Sagrada Escritura. El ayer, eso ya no existe. Eso ya pasó. Nunca se devolverá. Nunca la volveremos a tener. El domingo nunca volverá a verse. Ese domingo de ayer no. O sea, ese domingo 7 de mayo del 2023 nunca volverá. Eso ya pasó. Y el día de mañana, no, pero es que el día de mañana no existe. El día de mañana no existe. Dice la carta de Santiago. Ay, de los que dicen mañana iremos, mañana ganaremos, mañana traficaremos, mañana, bueno, van a ser de todo ellos. Cuando usted no sabe si tendrá un mañana. Según la carta a los hebreos solamente tenemos un hoy. Y el hoy está conformado por momenticos. Muy bien, Natalia.
por raticos. Realmente tenemos el ratico porque no tenemos asegurado ni siquiera el hoy. Este puede ser el último ratico que alguno de nosotros esté vivo. Qué trágico es. Trágico no, si el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No estoy siendo trágico. Lo que yo le estoy deseando realmente es una cosa muy buena. O no aspira a irse con su Señor. O no aspira a estar con su Señor. El apóstol Pablo es claro al decir que él estaba como en un jaque mate mental, porque quedarse era beneficio para los que le escuchaban, pero dice, pero irme sería mejor para mí. ¿Cierto? Irme sería mejor para mí. Si me tocara escoger entre irme y quedarme, alguno dirá, no, mis hijos, mis nietos, porque algunos se creen los dioses de los hijos y de los nietos. Entonces creen que sin estar usted presente, pues ellos no van a tener vida. Y mentira, porque realmente el proveedor, el cuidador, el resguardador, el protector nuestro, de los hijos, de los nietos, de los familiares, de los papás, de los abuelos, es Dios, no nosotros. No nosotros. Ay, ¿qué va a hacer mi esposo sin mí? Muy seguramente se va a conseguir otra señora. Y por favor, no sea tan iluso. Bueno, no, qué pena. Esto es ahí como rompiendo el hielo también. Bueno, olvide el comentario y continuemos más bien. El versículo 14 dice, y hallaron escrito en la ley, provocó risa, bueno, gloria a Dios, pensé que había provocado como un ataque, alguna cosa así. El versículo 14 dice, y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado, hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés, bueno, ya no más, o sea, continuemos por favor, ¿sí? No falta el hermano que dijeron, así son. Bueno, hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo. Ay, Dios mío, Señor. Mire cómo entra el discernimiento acá, ¿no? Porque fueron al otro día. Entonces explíquenos la ley. Claro, yo les voy a explicar la ley, pero se las voy a explicar en el contexto de lo que estamos viviendo como israelitas. Listo, hágale. Bueno, siéntense. Ok, muy bien. Todo juiciosos. ¿Cuándo comenzó esa reunión? ¿Cuándo terminó? No sé. Pero como se puede dar cuenta, en la parte inicial del capítulo 8, a don Esdras le gustaba predicar largo y parejo. Era esa clase de predicador. O sea, la gente que venía a escuchar a Esdras, aténgase. Sabía a qué atenerse con Esdras. ¿Sí? Porque el Señor comenzaba, pero no se sabía cuándo terminaba. Y todo lo que decía era desde el discernimiento. O sea, que no tenía presa mala, don Esdras. Lo decía por un lado, lo decía por el otro, por un lado, por el otro, por un lado, por el otro, hasta que la gente lo entendiera. Era una genialidad. Por eso la gente venía a él. Pues si los mismos sacerdotes venían a buscar al sacerdote Esdras, póngase a pensar. Eso es como unos pastores que vienen a la predicación de un pastor. ¿Sí? Eso es como unos predicadores que vienen a escuchar la predicación a un predicador. Pues ¿por qué será? Porque es que es bueno por donde se le mire esa exposición. Entonces así era. Entonces don Esdras comienza a hablar de ¿qué? Comienza a hablar de, a ver, nosotros somos judíos, somos israelitas, ¿no es cierto? Como estamos en estos tiempos, mire lo que nos toca hacer en estos tiempos. Según la ley de Jehová, en el mes séptimo, dice el texto, nosotros tendríamos que estar habitando en tabernáculos, porque tenemos que celebrar la fiesta de los tabernáculos. Note que esto no es solamente conocimiento, es discernimiento. Ahora, ¿qué se hacía en la fiesta de los tabernáculos? ¿O por qué se celebraba la fiesta de los tabernáculos? La fiesta de los tabernáculos era una celebración que se hacía recordando o haciendo remembranza de lo que los israelitas habían tenido que pasar durante los 40 años de peregrinaje por el desierto. Cuando salieron de Egipto, iban para Canaán y por el castigo aquel a esa generación, duraron 40 años en el desierto. Y durante esos 40 años ellos no vivieron en casas. Durante esos 40 años ellos vivieron en toldos, en tiendas, en enramadas o en tabernáculos. ¿Qué es un tabernáculo? Un tabernáculo es una casita que se desarma, o sea, como una tienda de campaña, como una carpita de camping, para que nos entendamos. Y cuando hablamos de tabernáculos, pues estamos diciendo colocar ramitas. Es una enramada, hagamos un techito con ramas y ahí vamos a vivir ¿cuánto tiempo? Pues cuando la columna de fuego o la columna de nube se comienza a mover, recuerde que era el indicativo divino, pues nosotros tenemos que desarmar la casita
desarmar el tabernáculo y tenemos que seguir a la columna de fuego o seguir a la columna de nube. Es el mismo Dios el que nos da la indicación de desarmen, échense la casita al hombro, métanle la maleta y continúen su peregrinaje. Entonces los israelitas pues lo tomaron como fiesta, el mismo Dios lo ordenó para que recordaran que Dios siempre estuvo durante los 40 años del peregrinaje por el desierto. Ellos lo tenían que hacer todos los años en el mes séptimo. Es la ley de Jehová. Y esto tenía que durar unos días, la fiesta de los tabernáculos. Cuando el Señor Jesucristo, postdata no porque eso es como el terminar, ¿no es cierto? Paréntesis. Cuando el Señor Jesucristo llega a la casa de Marta y María, ¿se acuerda que le hace una visita a Marta y María? Y María se tira a los pies del Señor Jesucristo. Y Marta está sumamente ocupada. Y el Señor le dice, Marta, Marta, tú estás muy atareada, muy llena de cosas, muy afanada. Y todos dicen, no, que es que Marta le estaba haciendo un tinto a Jesús, o le estaba haciendo un chocolate, o estaba asando unas arepas, o... No, eso no es lo que estaba haciendo. No es lo que estaba haciendo porque estaban en el mes séptimo. O sea que Marta estaba corriendo, era armando una enramada. O en la azotea, o en la calle, o en el patio. En cualquiera de esos 3 lugares lo podían hacer. Para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Entonces era algo importante, sí, pero no tan importante como que tenían al Dios de los tabernáculos ahí de visita. Entonces, si yo tengo al Dios de los tabernáculos, al Dios que habitó entre los tabernáculos con los israelitas, al Dios que les suplió, al Dios que les proveyó en los tabernáculos y no los dejó morir ni de hambre, ni de frío, ni de calor en esos tabernáculos, y lo tengo de visita, pues yo me ocupo es del Dios de los tabernáculos y no de los tabernáculos. Eso lo entendió María, pero no lo entendió Marta. En ese caso, María tenía discernimiento. Marta, solo conocimiento. Dese cuenta. La primera que cayó en cuenta de que Jesús era Dios fue María, no Marta. Marta seguía con la festividad y armando la enramada. Pero tocaba armar el tabernáculo, tocaba preparar la enramada. Sí, pero es que ¿cuánto se demoraría Jesús en esa visita? No se demoró mucho. Atiéndalo y espere que se vaya, y cuando se vaya y arme el tabernáculo, Marta. Pero no, porque tiene que ser ya, como usted diga, etcétera, etcétera. ¿Conoce a alguien así? Bien. Entonces, seguimos leyendo. Hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo. Imagínense toda esta generación, ninguno de ellos sabía de esto. Ninguno de ellos sabía de esto, ¿por qué? Porque es que ellos vienen de la cautividad babilónica y pasan de la cautividad babilónica a la cautividad medo-persa. ¿Cuándo fue la última vez que celebraron ellos la fiesta de los tabernáculos? No, esa generación nunca había celebrado la fiesta de los tabernáculos. Esa generación no. De pronto sus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, que ellos sí, pero ellos no. Ahora, ¿a ellos les tocaba? Pues obvio, sí. ¿Por qué? Porque eran israelitas, porque eran judíos. Uy, pero nosotros no, nunca la hemos celebrado. Dese cuenta del gran pecado. ¿Cómo caen en cuenta? Pues por la ley de Jehová. ¿Cuándo? Cuando Esdras se la explica, cuando ellos la entienden en el alma, pero cuando la entienden sobre todo en el espíritu. O sea, cuando se llenan de discernimiento. Les sigue explicando Esdras, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas las ciudades y por Jerusalén, diciendo, salid al monte y traed ramas de olivos y de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso para hacer tabernáculos, como está escrito. No te queda con ramas. Ella llama la fiesta de las enramadas, o la fiesta de los tabernáculos, o la fiesta de los toldos, o la fiesta de las carpas, o así. Pero usted entiende lo que le estoy diciendo. Salió pues todo el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos. Mire, o sea, hasta el versículo 15, ellos escucharon y entendieron y se llenaron de más conocimiento. Pero cuando el versículo dice, salió pues todo el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, eso quiere decir que practicaron, manos a la obra. Y si ya está practicando, quiere decir que no es solo conocimiento en el alma, quiere decir que ahora es discernimiento en el espíritu. Este pueblo se llenó de discernimiento, porque no basta con tener conocimiento. A ver, no basta con que la Sagrada Escritura diga que uno no debe ser un borracho. Porque cuánta gente sabiéndolo y no anda de borrachera en borrachera. No basta con saber que uno no debe ser un adúltero o un fornicario.
Porque cuánta gente sabiéndolo y sabe dónde está el versículo y andan en fornicaciones y andan en adulterios. No basta con que uno sepa que uno no puede destruir el cuerpo que es el templo del Espíritu Santo. Porque hay gente que sabe que no puede destruir el cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, y aún así, ¿cómo está su pobre hígado? Ay, Dios mío. ¿Cómo están sus pulmones a punta de cigarrillo? Ay, Dios mío. Dese cuenta, tienen el versículo, pero ¿de qué les sirve? Son perros que vuelven al vómito y son necios que repiten la necedad. ¿Por qué? Porque el conocimiento está solamente en el alma. ¿Qué quiere decir? Que el conocimiento no ha penetrado hasta el espíritu. Si penetra el espíritu se vuelve discernimiento. Y el discernimiento obliga a practicar. Si usted conoce a alguien que tenga conocimiento pero no discernimiento, está en un grave estado. En un grave estado. Salió pues todo el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terraza, en sus patios, no tenía el patio, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Mejor dicho, si al frente tiene un antejardín, ahí lo puede hacer. No tengo antejardín. Pero atrás tiene un patio, hágalo ahí. No tengo patio. Entonces la terraza, terraza sí tengo. Bueno, cualquiera de las tres. O lo hace al frente de la casa, o lo hace atrás de la casa, o lo hace encima de la casa, pero hágalo. ¿Cómo le parece esto? ¿Sí? Porque es que no es que yo no puedo, porque es que yo no tengo patio. Bueno, hágalo en la terraza. No, yo tampoco puedo, porque cuando se inventaron los peros y cuando se inventaron las justificaciones, todo el mundo queda bien y todo el mundo se sale por la tangente, ¿no? Pero cuando el Señor dice terraza, no tengo, patio, no tengo. Bueno, pero si tiene su casa frente, ¿sí o no? ¿Cómo te digo que no? Sí. Entonces al frente de la casa. Es que Dios es muy inteligente, ¿no le parece? Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos. Note, toda la congregación hizo tabernáculos. Todos hicieron tabernáculos. Y en tabernáculos habitó porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel y hubo alegría muy grande. Ahora miren lo que dice, toda la congregación, indicando que si allá solamente estaban los cabezas de familia, sí, pero como eran cabezas de familia espirituales, ellos llegaron a la casa e influenciaron a todo el mundo. De modo que esa esposa, que se enloqueció, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a vivir? ¿Qué? Ahora, no solamente era armar la enramada, sino que, a ver, trataré de explicarlo. Esta fiesta de las enramadas duraba apenas unos días. Haga de cuenta que usted tiene una casa con terraza. Entonces usted dice, lo vamos a hacer en la terraza. ¿Qué tenemos que armar? Tenemos que armar una enramada. ¿Sí? ¿Con qué? Ahí dice el versículo 16, pues con ramitas. Versículo 15, con ramitas. Entonces armamos. Bien. Que no se le meta el agua por si está lloviendo. O que no se meta la calor por si está haciendo sol. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Solamente armar eso y dejarlo ahí? No, señor. Usted tiene que pasar las noches allá adentro. ¿Con quién? Con su familia. ¿De verdad? Sí. ¿Y allá adentro qué tienen que hacer? Buscar de Dios. ¿Qué? Deja usted la comodidad de su cuarto, la comodidad de su cama, la comodidad de su televisor, la comodidad de su computador, la comodidad de su celular. Y usted va allá dentro de esa enramada con su familia, quienes sean su familia, durante los días que dure la fiesta. Allí van a dormir, a buscar de Dios, a orar. El tema dentro de ese toldo es Dios. El tema dentro de ese toldo es Dios está presente cuando yo paso por desiertos. El tema dentro de ese toldo es Dios es columna de fuego y columna de nube en mi vida. El tema dentro de ese toldo es el Señor que provee el maná, el Señor que hace sacar agua de una roca, el Dios que provee, el Dios que no me deja aguantar frío, el Dios que nos da todo lo que nosotros necesitamos, el Dios de las familias. Ese es el tema dentro de los toldos. ¿Cómo le parece la fiesta de los tabernáculos? Era un día de camping buscando a Dios. Excelente, Mario. Muy bien. Era un día de camping o unos días de camping. Muy bien. Pero buscando de Dios. ¿Cómo les parece la fiesta de los tabernáculos? Así es. Muy bien. Ahora miren lo que dice la parte final del versículo 17. Hubo alegría muy grande. Hubo alegría muy grande. O sea, el pelado y el adolescente no se nos traumó porque le tocaba dejar su cuarto e irse a ver los tabernáculos. ¿Por qué?
porque quien recibió la palabra de boca de Esdras era el cabeza de familia, o sea, el que tiene influencia allá, autoridad allá. Y el Espíritu de Dios estaba presente, así que el Espíritu de Dios movió todas las voluntades. ¿Cómo le parece? Germán dice, buen plan. Germán se imagina con Ingrid, con los niños, mire, un camping, como lo describe Mario, un día de camping buscando a Dios. Vamos a ir, qué rico, vamos a ver los patos, no, vamos a ver los gansos, no, las gallinas, no. Entonces, ¿qué va a haber? Dios. ¡Qué rico! Y hubo alegría muy grande. Así es. El versículo 18 dice, y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por, a ella la aclaración, por si alguno tenía duda, por 7 días. Y el octavo día fue solemne asamblea según el rito. Mire, alguno dirá, uy, qué saturación. ¿Qué saturación? ¿Por qué? Porque el día anterior estuvieron en un culto como de 6 horas. Les tocó pegarse la madrugada. Y salieron de ahí como a la 1, esa hora como a almorzar y está haciendo sol. Ay, Dios mío, esta reunión esta hora. Y al otro día estaban ahí. Y a Esdras le da por enseñarles de la fiesta de los tabernáculos. O sea que ellos comienzan la fiesta de los tabernáculos. ¿Cuánto demoran? 7 días, un día en tabernáculos, 2 días en tabernáculos, 3 días en tabernáculos, 4 días en tabernáculos, 5 días en tabernáculos, 6 días en tabernáculos, 7 días en tabernáculos. Listo, acabamos la fiesta de los tabernáculos. Sí, y al octavo día, solemne asamblea. O sea, reunión también larga, desde que amanece hasta mediodía. Dios mío, ¿nos vamos a enloquecer de tanto leer la Biblia? No, uno no se enloquece de tanto leer la Biblia. Uno se vuelve sabio, uno se llena de discernimiento y eso era lo que este pueblo necesitaba. Ahora dése cuenta que ese pueblo tenía gran alegría, o sea, lo hacían porque querían, lo hacían de corazón, era el deseo de su alma hacerlo. ¿Recibirán bendición o no recibirán bendición? ¿Qué dice usted? ¿Serán recompensados grandemente o no serán recompensados grandemente? Usted no va a ver mala voluntad, usted no ve a nadie rezongando, a nadie durmiéndose allá. Bueno, dormían en los tabernáculos, claro que sí. Pero lo que me refiero es espiritualmente. Usted no ve a nadie haciendo mala cara. ¿Pero recibirán bendición? Pero por supuesto que sí. Imagínense en familia, un camping buscando de Dios. Entendieron cuál era la verdadera gran obra. Si usted se ha escuchado a sí mismo decir, no, es suficiente, o sea, yo me conecto el lunes o el martes, pero ¿por qué me congrego, por qué me tengo que conectar también el jueves y el viernes? Entonces, dese duro en la boquita, porque si no se va a conectar, pues nadie lo puede obligar, nadie lo está obligando, pero tanto como vociferar de que eso es como demasiado ya, demasiado Dios. Sí, demasiado, tengo demasiado Dios en mi vida, tengo demasiado del Espíritu en mi vida, ¿sí? Tengo demasiada riqueza, demasiado conocimiento ya. Tengo demasiado discernimiento ya. No, dése cuenta que a veces hablamos neciamente. Que Dios nos concediera la gracia no solamente de hacerlo todos los días, sino de hacerlo más de una vez al día. Gloria a Dios, estamos en este ministerio donde el Señor todos los días nos da de comer su palabra y todos los días nos da de beber su presencia. Qué bueno tener demasiado, señora Zoila. Pero ¿cuándo será demasiado? Piénselo por un momento. ¿Cuándo será demasiado? ¿Cuándo realmente usted va a poder decir, tengo demasiado de ello, tengo demasiado del Espíritu, tengo demasiado? ¿Cuándo será demasiado? No, nunca será demasiado. Nunca será demasiado. Santísimo Dios, te damos gracias, bendito Rey, por esta tu palabra predicada. Gracias por la lección de hoy, el discernimiento. Todos necesitamos discernimiento y qué buena una charla en la cual nos hables de la diferencia entre el conocimiento y el discernimiento. Y nos enseñas que el conocimiento es del alma y el discernimiento es del espíritu. Y nos enseñas que el conocimiento es solamente un almacenaje, mientras que el discernimiento es práctica. Te damos gracias, mi Dios, por permitirnos que lo veamos ahí en estos versículos que acabamos de leer, Señor, y que lo entendamos de esta manera. Bendito Señor, yo te pido que extiendas tu mano sobre los proyectos materiales que tenemos, porque tu voluntad es el éxito de esos proyectos materiales. Extiende tu mano y haz milagros. En este momento abro mi boca, ninguno en silencio, allá donde usted se encuentra, diciéndole, yo creo. Recuerde, cuando usted abre la boca, usted desata su emunaj. Señor, yo creo que tu voluntad es mi éxito, tu voluntad es mi victoria, tu voluntad
es darme el triunfo, Señor, en estos proyectos materiales. Por eso te pido, extiende tu mano y haz milagros. Extiende tu mano y abre todas las puertas que han estado cerradas para estos emprendimientos, empresas, negocios, inversiones. Extiende tu mano, mi Dios, y permítenos la reconstrucción del muro. Permítenos la colocación de las puertas. Porque voy entendiendo poco a poco que tú permites el éxito a nivel material para que yo me concentre en hacer tu voluntad, en servirte a ti, en buscarte a ti, en amarte a ti, en adorarte a ti, Señor, en extender tu reino, en predicar tu palabra. Te damos gracias, mi Dios, en este momento. Te pido que tu presencia llene a cada uno de los que hoy se conectaron, mi Dios, ya que nos has dado el pan de tu palabra también, Señor. Hidrata nuestro espíritu con la presencia de tu espíritu. Llénanos de tu Santo Espíritu en esta hora, mi Dios. Permite esa llenura en nuestras vidas, mi Dios. Permite esa llenura, Señor Dios. Que esa llenura, mi Dios, la sintamos allá dentro de nuestro espíritu, mi Dios. Cómo nos hidratas, cómo mojas la tierra árida y cómo la conviertes en un bosque frondoso, Señor. Tú conviertes los sequedales en bosques verdes, hidratados. Tu palabra dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Ayer estuvimos en reunión como los israelitas. Hoy volvimos a buscar. Mañana aquí estaremos. Gracias, mi Dios, te damos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y gracias a Dios. Amén. Con gusto, esto es todo por hoy. Feliz cena, feliz resto de noche. Nos vemos mañana. Sigamos orando. Proponer con respeto si podríamos hacer una especie de vaca de parte del Ministerio Plenitud para ayudar en algo para los gastos del hermano William. Aceptado inmediatamente. Estimados hermanos, el hermano William va a durar unos días, todavía está en la UCI. Después de eso es incapacidad, ¿no? Después de eso hay que ayudarle. Él es un hombre, aquí no hablamos de humildad porque la humildad del corazón, es un hombre económicamente pobre, pobre. Y él sobrevive vendiendo bolsas de basura. Todos los días necesita cosas, pañales, y después de eso tiene que comer y va a quedar quieto. Él vive en una casita de lata, por allá, la parte más alta de Ciudad Bolívar, según tengo entendido. Aunque aparece su mamá, aparece su hermana, son de la misma condición socioeconómica. Por favor, yo me dispongo, sabe la manera como yo administro y distribuyo toda ayuda. Si usted dice que eso es para esto, eso es para eso. Con todo el temor de Dios y delante de mi Señor, usted conoce cómo son mis manejos en ese sentido. Entonces, usted lo puede hacer conmigo, yo con muchísimo gusto. Yo mismo me encargo de comprar y yo mismo me encargo de hacer llegar. Y de hacer llegar de parte del Señor, lógicamente, de hacer llegar de su parte, de hacer llegar de este ministerio. Quien lo quiera hacer, lo puede hacer, no sé, ponga algo, siembre algo, consigne algo, transfiera algo, no necesariamente económicamente, pues él necesita otras cosas al mismo tiempo. Pregunte qué necesita a través del grupo, nos ponemos de acuerdo y yo creo que todo lo podemos hacer. No estamos diciendo que una sola persona lo haga, entre todos lo podemos hacer. Y Natalia, qué excelente lo que propones y de una vez lo aceptamos, claro que sí. De una vez queda aprobado, claro que sí, yo soy el primero que voy a hacer esa siembra. Feliz cena, feliz resto de noche y hasta luego. Chao. Buenas noches.